Ser de Jesús. Se recuerdan muy bien, ¿verdad? La diferencia. Saber de Jesús es aquellos que dicen, bueno, sí, yo sé de Jesús, yo sé de esa persona, pero conocer a una persona es algo muy distinto. Como dice el dicho, si quieres conocer a alguien, vive con él. Entonces hablamos de conocer, que es una relación íntima que Dios busca tener, que Jesús buscaba tener y busca tener hoy en día con nosotros, o si creemos en Él, los que hemos creído en Él. Entonces ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, y todo esto está pasando en el contexto donde Jesús se está preparando, donde los romanos van a venir, lo van a coger y se lo van a llevar para ser crucificado. Va a haber una separación entre Jesús y sus discípulos. Ellos han caminado 3 años con Jesús. Y en este momento Él se va a ir. Los discípulos están asustados, se sienten solos, hay temor en ellos, Jesús lo puede saber. Y Él está diciendo aquí sus últimas palabras en preparación para cuando Él se separe de ellos. Jesucristo ya les había dicho que Él los iba a amar hasta el final. Y nosotros sabemos que eso significa que Él iba a dar su vida en la cruz por nosotros. Que Él no iba a dejar de no ir a la cruz, sino que Él iba a continuar hasta la muerte. Eso aprendimos que significaba que Jesucristo iba a amar a sus discípulos hasta el final. Jesús ahora empieza y les dice que Jesús quiere ser amado por sus discípulos. Algo muy interesante, Jesús no había pedido esto antes. Pero aquí vamos a tener las palabras donde Jesús les dice de una forma indirecta, pero está clara, de que Jesús quiere ser amado por sus discípulos. Leamos, vamos a leer Juan 14, 15 al 31. Si tienen su Biblia, las pueden abrir, por favor. Si no, aquí lo vamos a tener. Aquí tenemos a las palabras de nuestro Señor Jesús. En el versículo 15, capítulo 14, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo, y os he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Estas fueron las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Y hay muchas cosas bellas aquí, hermanos, que podemos empezar a escudriñar. El título de esta mañana, como ya les dije, es Jesús y cuando lo amas.
Durante la separación de Jesús, sus discípulos, ellos sabían que iban a sufrir desilusión, soledad, abandono, miedo, todas esas emociones humanas que son muy duras. Jesús sabía esto y por eso los estaba preparando. En medio de todo eso, Jesús viene y les pide a sus discípulos que lo amen a Él. ¿Por qué está haciendo esto Jesús? ¿Qué sucede con nosotros cuando decidimos amar a Jesús? No solo saber de Él, no solo conocerle a Él, sino que amarle a Él. ¿Se da cuenta lo que Jesús está haciendo? Está moviendo a sus discípulos, quienes realmente todavía no confiaban en Él, de saber de Él, de conocerlo a Él, a amarle a Él. ¿Qué sucede a nosotros? ¿Qué nos sucede cuando decidimos amar a Jesús? ¿Cómo es que cuando amamos a Jesús somos protegidos de alguna forma del sufrimiento? ¿Algo pasa? ¿Cuál es la diferencia? El sufrimiento va a estar ahí. Jesucristo no dijo que no iba a haber sufrimiento para nosotros. Es más, si lo seguíamos, nos dijo que íbamos a sufrir a causa de Él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decidimos amarlo a Él? Pero hay una pregunta antes que las otras. ¿Cómo iban a saber sus discípulos que ellos amaban a Jesús? Y aquí es por donde Jesús empieza a responder esa pregunta. Y empieza aquí, Jesús dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cómo puede ser un discípulo? ¿Cómo puede ser un seguidor de Jesús? ¿Cómo puede usted saber si realmente ama a Jesús? Aquí lo dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Los discípulos sabrían que amaban a Jesús cuando ellos obedecían a Jesús. Ustedes mismos se han dado cuenta con sus hijos. ¿Cómo saben ustedes cuáles son los hijos que realmente quieren amarle a usted? Son los hijos que le son obedientes, ¿verdad? Así es como se ve el amor. Jesús aquí les está dando a sus discípulos y por extensión a nosotros una forma simple de cómo podemos saber si usted tiene deseos de amar a Jesús. ¿Qué va a hacer usted con sus mandamientos? ¿Cómo va a saber usted realmente dentro de usted si usted quiere amar a Jesús? Le quiero recordar que el amor es un acto de la voluntad. Nadie le puede forzar a usted a amar a otra persona, ¿verdad? Usted elige amar a alguien. ¿Cómo usted puede saber si usted está escogiendo amar a Jesús? Cuando usted guarda, cuando usted hace sus mandamientos, cuando usted obedece lo que dice en la Biblia. Pero hay un problema potencial con esto. Y lo que les quiero explicar aquí es que hay dos tipos de obediencia. Hay una obediencia que es por obligación y es una obediencia, y hay otra obediencia que es por amor. Muchas de las personas pueden obedecer por obligación. Una persona asalariada, una persona que tiene trabajo, una persona que le pagan para hacer un trabajo, esa persona va a obedecer por obediencia, le están pagando y él y ella obedece. Pero ¿quiere decir que esa persona realmente ama a esa persona que le está pagando? No. La obediencia que está pidiendo aquí Jesús es una obediencia de amor. Es una obediencia de amor. Y esa usted tiene la llave, usted puede elegir y decirle a Dios: Señor, yo quiero amarte, ayúdame. Y la ayuda viene porque usted va a necesitar ayuda de Dios para usted poder amarle a Él. Porque los mandamientos del Señor, algunos de ellos, son algo difíciles para nosotros. Es más, hay unos que son imposibles de hacer si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros. Si el poder de Dios a través de su Espíritu no está en nosotros.
Ahora sabemos que la obediencia que Jesucristo nos está pidiendo es una obediencia no por obligación, no porque la tengo que hacer, porque ese tipo de obediencia lo que va a generar en usted y en mí van a ser obras. Va a ser hacer obras. Lo que Él anda buscando es obediencia por amor, donde usted dice: Señor, mi carne no quiere hacer esto, yo no quiero hacer esto en mi carne, pero yo quiero amarte a ti. Por eso lo quiero hacer, yo escojo hacer eso. Y cuando hacemos esto, vamos a ver que hay 3 beneficios que Jesucristo quiere que nosotros sepamos cuando decidimos amarlo de esa forma. Primero, vamos a ser consolados por el Espíritu Santo. Algo muy grande, hermanos. Algo muy bello. Segundo, la manifestación de Jesús se va a mostrar en nuestras vidas. Y tercero, usted y yo vamos a formar parte de la familia de Jesús. Esto es lo que Jesús promete. Cuando una persona que no conoce a Dios decide amar a Dios, haciendo caso a sus mandamientos. El primer punto esta mañana es: cuando amas a Jesús, recibirás el consuelo de su Espíritu Santo. Cuando amas a Jesús, recibirás el consuelo del Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí el versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador. Jesucristo era el consolador que estaba ahí con ellos. El consolador es la persona que da fuerzas, que da apoyo, que está ahí para que los discípulos no se sintieran solos. Pero Jesucristo se iba, y Él les dice: si me amáis, vas a guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para estar con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando amamos a Jesús y lo obedecemos, porque lo amamos, recibiremos el consuelo de su Espíritu Santo. ¿Ya se dio cuenta? Jesucristo no va a dar su Espíritu a aquellos que no van a obedecer su palabra. El Espíritu de Santo está para aquellos que tienen ese deseo cuando ya han nacido de nuevo. El consuelo de su Espíritu nos va a servir para no estar solos. Mire lo que dice el versículo 17 y 18, va a estar aquí en la pantalla. Es decir, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no le conoce. Los que no creen en Cristo no lo pueden recibir. Los que no creen en el mensaje de salvación de Cristo no pueden recibir, ni creen tampoco en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. No le puede conocer tampoco, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo que le estaba diciendo ahí Jesucristo a sus discípulos era que el Espíritu Santo andaba en ellos, pero todavía no estaba en ellos. Esta era la promesa que les estaba dando, que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo cuando ellos realmente creyeran y pusieran su fe en Cristo. Y dice en el 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Interesante que habla Jesús de no dejarlos como huérfanos. ¿Qué es una persona huérfana, hermanos? Es una persona que no tiene papá ni mamá, o que tiene un papá o solo la mamá, pero no tiene la familia completa. Es una persona que va a crecer sola, sin un papá, sin una mamá, o posiblemente sin el papá y la mamá, ni el resto de los hermanos o hermanas, si esa persona tenía eso. Y aquí está diciendo Jesucristo en ese contexto, les habla a sus discípulos que el Espíritu Santo va a ser dado a aquellos que cumplen sus mandamientos, porque Él iba al Padre. El consuelo de su Espíritu también va a ser dado para saber que pertenecemos a su familia. Dice aquí, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis.
En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí Jesucristo está hablando de su Padre. Él está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de la familia de Él. Les había hablado antes que no los iba a dejar como huérfanos, pero también les está hablando que a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a pertenecer a la familia de Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes muchas veces antes de conocer a Cristo, o si usted está aquí y no conoce a Cristo, usted sabe de Él, pero realmente no lo conoce? ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo? O que en este mundo las cosas no funcionan, o se siente separado, aislado, como que Dios se olvidó de usted, que la humanidad se olvidó de usted, que su familia se olvidó de usted. Porque Jesucristo, esto es lo que Él está diciendo, que si usted decide seguirlo a Él, que si usted decide guardar sus mandamientos y obedecerlos, que el Espíritu Santo va a estar para usted, para que usted ya no se sienta así nunca más. El consuelo del Espíritu Santo. Segundo, cuando amas a Jesús, Él se manifestará a ti. El versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ya se da cuenta cómo vuelve a repetir. Está repitiendo Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Está hablando del amor. ¿Cómo lo podemos amar a Él? Haciendo sus mandamientos, decidiendo de que lo vamos a amar a Él en obediencia. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y esa palabrita, y yo me manifestaré a Él, es una palabra muy interesante. La palabra manifestar quiere decir darse a conocer íntimamente. Íntimamente. Esta actividad es algo que Jesús, Él es el que se va a revelar a usted en una forma íntima para que usted le conozca a Él. Muchas de las personas piensan: bueno, yo voy a conocer a Jesús cuando yo me vaya al cielo. No, usted no empieza a conocer a Jesús cuando usted vaya al cielo. Eso va a ser demasiado tarde. Nosotros empezamos a conocer a Jesús aquí en la tierra. Aquí empieza la eternidad, y esta es la eternidad: conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. ¿Vamos a conocerlo completamente? No. Vamos a tener el resto de la eternidad para conocerlo y amarle a Él. Jesucristo es el único que Él se puede revelar a las personas, pero Él se revela a quienes lo aman a Él. Interesante, ¿verdad? Él se revela a quienes lo aman a Él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Ahí está. ¿Qué significa para usted conocer al Creador de los cielos y la tierra? ¿Cuántas personas no quieren y desean conocer a su ídolo? A su cantante preferido, al futbolista preferido, a la diseñadora preferido. Cualquier persona, a la actriz, al actor favorito, quieren conocerlo, o una persona de importancia, cualquiera. Pero aquí Jesucristo está diciendo que Él se va a manifestar de una forma profunda, íntima, para que usted personalmente pueda conocerlo a Él. Eso es algo grande, hermanos. Eso es algo que realmente es difícil de entender. Pero ¿qué significa para usted conocer al Creador de los cielos y la tierra? Eso significa seguridad eterna. Significa que usted sabe que el Creador de los cielos y la tierra
ahora usted lo conoce un poco más y sabe quién es Él. Significa paz eterna. Usted sabe a dónde va a ir y usted sabe quién es y usted sabe que usted es amado del Dios eterno y que usted no se va a perder. Usted sabe que el amor eterno de Dios está con usted, no porque usted es bueno, sino porque Jesucristo le dijo que le iba a dar su amor. Esto significa que usted va a tener acceso y va a conocer la sabiduría eterna, va a conocer a Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado estudiando los atributos de Dios conmigo en la clase de Fundamentos de la Fe? Qué clase tan linda, ¿verdad? Saber los atributos de Dios, las características de Dios y conocer solo saber de esas características de Dios da una paz. Dios es todopoderoso. Si el todopoderoso se empieza a manifestar y me empieza a mostrar cómo es Él de poderoso, no me preocupo. Dios lo sabe todo. Él se empieza a manifestar y me empieza a mostrar que sí realmente lo sabe todo. ¿De qué me preocupo? Si tengo un problema y Él me empieza a mostrar que Él es sabio, el más sabio, y no hay más sabio que Él, ¿de qué me preocupo? Todas nuestras preocupaciones, toda nuestra falta de paz, todas esas cosas que experimentamos a través del sufrimiento y de la vida, que nos causa dolor, preocupación, ansiedad, soledad, todas esas cosas están directamente relacionadas con el conocer a Dios. Cuando Jesús empieza a revelar y usted mira el amor de Él en la cruz, cuando usted mira todo lo que Él hizo, usted sabe que Él no le va a abandonar a usted. Cuando usted mira ese amor fiel que marchó a la cruz, se puso en su mente y se fue y no lo detuvo nada, no vio a la derecha, no vio a la izquierda, y Él siguió ahí porque Él decidió amarnos en el Padre. Jesús le está diciendo a usted y a mí que escoja amarlo. ¿Cómo va a saber usted que usted está diariamente amando a Jesús? Cuando usted ha guardado las Escrituras, las ha memorizado, las está leyendo. El Espíritu Santo, que dice aquí que Él es el Espíritu de verdad, que Él le va a recordar todo lo de Jesús, todo lo que Él ha dicho. Esa es la función número 1 del Espíritu Santo, recordarle las Escrituras a usted para que usted las obedezca. Y cuando el Espíritu Santo viene y le recuerda esa Escritura a usted, ahí tiene una oportunidad, ese día, esa hora, ese minuto, para decir: Señor, te quiero amar, voy a obedecer. ¿Podemos amar a Dios, hermanos, si no conocemos sus mandamientos? No, ¿verdad? Muchas personas a veces en la calle, yo les pregunto: ¿ustedes conocen a Dios? Oh, sí. ¿Y cómo lo conoce? Voy a la iglesia. ¿Y sabe usted los mandamientos de Dios? No, pero ahí están en mi Biblia. ¿Es cierto que esta persona ama a Dios? No, no conoce los mandamientos de Dios. No conoce lo que Dios quiere. ¿Cómo va a poder esa persona amar a Dios? Obviamente, una persona contesta así: esa persona no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios y no está leyendo la Biblia, no ha nacido de nuevo. El obedecer los mandamientos de Dios está conectado directamente con amar a Dios. No podemos separarlos. ¿Qué significa esto para usted y para mí? ¿Quieren amar a Dios? ¿Quieren amar a Jesús, hermanos? Amén, lo queremos amar. ¿Qué significa para nosotros en una forma práctica cómo lo amamos? Queremos amarlo más. Tenemos que tener más de qué? De la Biblia, de sus mandamientos.
Entre más memorizamos la Biblia, entre más la leemos, entre más tenemos conocimiento de sus mandamientos, de lo que Él nos pide que hagamos, ahí estamos demostrando, ahí va a saber usted el amor de Dios. Y más Jesucristo se va a manifestar a usted. Él le va a mostrar quién es Él. Van a haber sufrimiento, van a haber problemas, van a ser los mismos. Pero usted va a conocer a Jesús de una forma que no le conocía antes. El último punto esta mañana, hermanos, es: cuando amas a Jesús, la familia de Dios hará morada contigo. Cuando amas a Jesús, la familia de Dios hará morada contigo. En el versículo 23 dice: y Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, otra vez, si alguno me ama, Él empieza todo esto con si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahí está otra vez la palabra. Y mi Padre lo amará. Aquí ya pone el amor del Padre. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Cuando amamos a Jesús y lo obedecemos porque lo amamos, la familia divina, la familia de Dios hará morada con nosotros. Dios en Él mismo es una familia. Es la familia eterna que siempre ha existido. De antes de la creación de los cielos y la tierra, Dios y su familia han existido. Dios en Él mismo es una familia. La familia de Dios deja el cielo, hermanos, para venir donde tú estás. ¿Sabía usted eso? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo dejaron el cielo para venir porque ellos querían estar con nosotros. Es obvio de que nosotros, siendo pecadores, no podíamos ir a Dios, ¿verdad? Nadie nos podía llevar allá. La familia de Dios, Él mismo vino, dejó el cielo para poder venir y estar con nosotros. Dios lo dejó todo para poder estar con nosotros. Esto es lo interesante de nuestro Dios, que nuestro Dios no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca. Es un Dios que desea hacer su hogar con nosotros. Y eso hizo que la familia de Dios sufriera cambios. La familia de Dios sufrió cambios para poder vivir con nosotros. El Hijo Divino murió para hacer espacio para nosotros, para vivir en esa familia. Si Jesucristo no muere, usted y yo no hubiéramos podido ser parte de la familia de Dios. Mire qué sacrificio tan grande. Recuérdense en Éxodo cuando Dios moraba en el tabernáculo. Desde el principio, en Éxodo, desde el principio de la creación, Dios quería morar con su creación. Estaba con Adán y Eva. Y después, cuando ellos pecaron, la presencia de Dios se fue al tabernáculo. Era un templo que se movía de un lugar a otro. Donde ellos iban, ahí iba el templo y lo armaban cada vez, adoraban a Dios y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. De ahí más tarde se construyó el primer templo de piedra y ahí murió, y ahí vivió, ahí moró la presencia de Dios en el primer templo. De ahí el segundo templo, el primero fue destruido, se construyó el segundo templo y ahí moró la presencia de Dios. Cuando Jesucristo murió, salió la presencia de Dios, el Espíritu Santo de ese templo para morar en un templo nuevo que somos nosotros. Y ahí donde Dios empieza a hacer morada con nosotros, empieza a vivir con nosotros. Dios no espera a que usted llegue al cielo para poder vivir allá con usted. Por lo que Cristo hizo en la cruz, Él hace morada con usted inmediatamente cuando usted dice: sí, yo creo en Cristo, yo creo que Él murió por mí, yo sé que yo soy pecador. Qué Dios tan bueno, qué amor tan grande. El Hijo Divino muere para hacer espacio para nosotros, para vivir
en la familia de Dios. El Espíritu Santo deja el templo de Dios para morar en nosotros. Y finalmente tenemos Dios Padre tuvo que sacrificar a su Hijo para que nosotros pudiéramos estar con su familia. ¿Se da cuenta? Toda la familia ahí, actuando, la familia de Dios, Él mismo, haciendo todo esto para que nosotros pudiéramos estar con Él. No esperó a que llegáramos al cielo. Él vino y dejó el cielo para que nosotros pudiéramos hacer morada con Él. En conclusión, hermanos, quiero leerles 24 al 31, va a estar acá. 14, 24 al 31. Dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Estas son cosas que Cristo está diciendo cuando usted decide o ha decidido ya amar a Cristo. Esto es suyo. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. La paz del mundo es la paz que remueve el problema. Si remueve el problema, entonces usted va a tener paz. Esa es la paz del mundo. Jesucristo no está hablando de esa paz. Jesucristo está diciendo: yo no voy a remover el problema. Yo lo que voy a hacer es que en medio del problema ustedes van a tener paz, porque me aman y saben quién soy yo. Y ustedes saben que yo estoy con ustedes. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En la Biblia dice que el perfecto amor de Dios saca afuera todo temor. Y aquí ellos tenían miedo, su corazón estaba turbado. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Por eso Jesucristo les estaba hablando que ellos decidieran amarlo a Él. Cuando nosotros decidimos amarlo a Él, algo pasa con nosotros. Cuando usted obedece la Biblia, algo pasa con nosotros. Esa confianza aumenta en Dios. Ahí se revela a Jesucristo más a nosotros. Él se muestra íntimamente quién es. El Espíritu Santo con nosotros nos recuerda las promesas de Dios. Sabemos que pertenecemos a la familia de Dios. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaréis, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Él iba al Padre porque él sabía que tenía que ir al Padre, porque así el Espíritu Santo iba a venir a los discípulos. Y por consecuencia ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso Jesucristo tenía que ir al Padre. Yo os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Finalmente los discípulos podían creer cuando todo esto sucedería. ¿Qué era lo que iba a suceder? Lo que iba a suceder es que ellos iban a tener el consuelo del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo ellos. Ellos también recibieron a través del Espíritu Santo, empezaron a ver y a entender y a experimentar quién era Jesús a través de la palabra y de todo lo que el Espíritu Santo estaba recordando de la palabra. Y Jesucristo se empezó a manifestar en la vida personal de cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que aprendieron también? Que ellos no estaban solos, sino que ellos eran parte de la familia de Dios. Hermanos, cuando lo obedecemos y lo amamos, entonces nosotros vamos a experimentar amor, paz, seguridad. Usted va a saber que le pertenece a Él. Esto es lo que Jesús dice. Jesús nos está diciendo aquí, hermanos, en pocas palabras: enamórense de mí. Enamórense de Él.
El acto más grande de un ser humano, el acto más grande que doblega la voluntad del humano es el amor, hermanos. Lo doblega a tan punto que cuando una persona que no conoce a Dios se enamora de una persona que sabe que no tiene que estar enamorada, y ahí siguen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor es ciego, dicen. El amor es ciego, dicen, y ahí siguen, sabiendo muy bien con su mente de que eso no es bueno. Pero esto aquí sí es bueno. Este no es un amor ciego. Este es un amor por alguien que ya nos mostró que Él nos ama. ¿Cómo sabemos? Porque Él dio su vida por usted y por nosotros. No hay amor más grande que un amigo de su vida por el otro. Él ya lo hizo eso. Él ya mostró que nos ama. Y ahora le está diciendo: obedece mis mandamientos y me vas a amar.